Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María de Lourdes Orozco Ramírez. Yo soy académica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nos encontramos en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Estamos en la licenciatura en Ciencias de la Educación. Les muestro a mis estudiantes que son del primer semestre, que a continuación llevarán una dinámica. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes, mi nombre es Diana y a continuación algunos de nuestros compañeros compartirán sus experiencias al haber visitado las diferentes locaciones de las culturas mesoamericanas. Hola, mi nombre es Rodrigo y les hablaremos sobre la cultura tolteca. Buenos días, mi nombre es Michelle y les hablaré de quiénes fueron los toltecas. Los toltecas fueron una mezcla de todas las culturas. Su economía se basaba principalmente en la agricultura. Ellos se encontraban al norte del Templo Mayor, actualmente en el estado de Hidalgo, en Tula. Ellos eran conocidos como los guerreros sagrados en honor a la diosa Atlatona. Fueron las culturas precolombinas mesoamericanas del periodo posclásico. En las siguientes imágenes les mostraremos algo de lo que pudimos observar en el museo. En la primera imagen es una de las casas que aún se encuentran ahí y está hecha a base de piedra. Estas se formaban así para evitar el calor y el frío. En la segunda es una de las esculturas más representativas de ahí. Todas sus esculturas, incluyendo a los atlantes, eran hechas de obsidiana. Hola, mi nombre es Andrea y yo les voy a hablar acerca del tipo de hombre y la sociedad que tenían los toltecas. El hombre que los toltecas querían formar era un hombre educado, ya que necesitaban del uso del conocimiento para desempeñarse en actividades como la lapidaria, la cerámica, la pintura y la arquitectura. Y en base a la sociedad, tenían dos clases de sociedad, que era el grupo privilegiado, que eran los encargados de la casta militar, tales como los jerarcas, los funcionarios, los sacerdotes y los feudales. Y en la clase servil era un grupo integrado por agrícolas y por artesanos, los cuales se desempeñaban en actividades primarias. Hola, mi nombre es Sheila y les voy a hablar acerca de la educación de los toltecas. Bueno, a diferencia de las demás civilizaciones, esta no necesitaba un lugar permanente para rendir culto. También se destaca porque era panteísta, esto quiere decir que rendía culto a la naturaleza, por ejemplo, al cielo, tierra, entre otros. Cabe destacar que la educación era resaltada por el sistema educativo, ya que era gratuita. La lengua predominante era el náhuatl y estas son algunas imágenes que tomamos de esta zona arqueológica. En la imagen número 1 se muestra el palacio, en la 2 se muestran algunas pirámides, en la 3 se muestra una vista panorámica de lo que es esta zona arqueológica y en la 3 son algunas fotografías del museo. Hola, mi nombre es Frida y nosotros les compartiremos la experiencia y conocimiento que obtuvimos a partir de la visita al Tajín, en donde principalmente destaca la cultura mesoamericana totonaca. Mi nombre es Marisol y les voy a hablar del contexto cultural de los voladores. Actualmente se practica en Papantla, Veracruz, y tienen un origen en el Tajín y de la civilización mesoamericana, los totonacas. Mi nombre es Esmeralda y yo les voy a hablar un poco acerca de la educación totonaca. Una etapa muy importante para la educación fue la infancia, ya que la educación de los niños en los primeros años de vida estaba estrechamente vinculada con los padres. Y en esta cultura ya existía un aspecto predominante que era la división de clases sociales. Entonces,
por medio de tu posición social, era el tipo de enseñanza que tú recibías, y esta se impartía en diferentes tipos de escuela. En primer lugar está el Tepochcali, en donde asistía la clase baja, donde se les impartía una educación militar. En segundo lugar está el Canmecá, donde asistía la clase noble, y más que nada se les educaba para ocupar puestos, altos puestos en el Estado, o ocupar el puesto de sacerdote. Y por último está el Ipuxcali, que más bien conocido como la Casa de las Doncellas, donde las mujeres acudían para convertirse principalmente en sacerdotisas. Hola, mi nombre es Abril y yo les voy a hablar un poco sobre la pirámide de los nichos. Pero antes de comenzar a proporcionarles este tipo de información y hacerlos reflexionar, quiero que alguien me diga qué siente al ver esta imagen. Yo. Cuando era pequeña yo fui a visitar la pirámide de los nichos y algo que me dijeron fue que Toto significa 3 y Naka corazón, y también mencionaron que la educación estaba ya desarrollada y también que debido a que utilizaban las matemáticas para poder hacer este tipo de pirámides, pero hasta ahí sí. Bueno, está muy bien mi punto de vista. Bueno, para empezar, esta se llama pirámide de los nichos o pirámide de 7. ¿Por qué? Porque está conformada por 7 plataformas de manera escalonada, como se puede ver en la imagen. Esta contenía 365 nichos. ¿Por qué? Porque se creía que representaba los 365 días del año. Estos nichos también se cree que estaban pintados de colores vivos, colores rojo y azul. También en la parte de medio se puede ver que está adornado con grecas escalonadas asociadas con Quetzalcóatl, que tenía un nombre de Ixcuali. Buenos días, mi nombre es Ana Victoria y yo les voy a hablar acerca del Parque Museo La Venta de Villahermosa, Tabasco. Este parque museo se encuentra al sur de la ciudad. Cuenta con 3 cabezas colosales que distinguen los rasgos muy precisos que tenía esta cultura. Este museo se encuentra al aire libre. Posee el nombre del Museo La Venta, ya que La Venta era una ciudad prehispánica. Hola, buenos días. Yo les voy a hablar sobre el Templo Mayor o el Gran Templo de México, ubicado en la Ciudad de México, constituido por los mexicas. Este nombre fue determinado por Fray Bernardino de Sahagún y está constituido por torres, construcciones y edificios y un gran patio en el cual se encuentran las mismas construcciones. Este museo abre sus puertas el 13 de octubre de 1987. Con más de 13 millones de visitas hasta el momento. También cuenta con un gran muro en donde se encuentran grandes puertas que dan acceso a la explanada principal de la Ciudad de México. Yo les recomiendo mucho este lugar para que lo visiten, ya que es un recinto cultural. Buenos días, mi nombre es Abraham. Yo les voy a hablar del choque arquitectónico con la llegada de los españoles. En este caso les voy a dar el ejemplo de la iglesia de Actopan de San Nicolás de Tolentino. Este fue edificado en 1550 por la orden de los frailes agustinos. Lo más importante a destacar es la arquitectura, que cuenta con estilos platerescos, románicos y góticos. También los murales que se aprecian, en este caso en la imagen 1, que da muestra de la vida y obra de San Nicolás de Tolentino. Y también en la imagen 4, que se muestran algunos murales de El Diluvio, El Juicio Final y el Génesis. En este caso se muestra aquí el Génesis, y de este lado se muestra claramente una imagen que hace evocación a lo que es el demonio en la parte derecha, que es sustituyendo al dios Quetzalcóatl. Buenos días, mi nombre es Alejandra y voy a hablar un poco sobre la cultura española y el choque cultural dado entre los aztecas mexicas, los españoles dando como origen la Nueva España. Para empezar, el tipo de
hombre español era religioso, devoto. Este tenía que actuar a semejanza de Dios y básicamente todos tenían que actuar de manera similar. No había lugar para la personalidad o comunitarismo. La sociedad era sumamente religiosa, era sumisa, era gobernada por los reyes, pero la máxima autoridad era la Santa Inquisición. La cultura. La mayoría de la población no podía acceder a la cultura, específicamente a la escrita debido al trabajo. Todos tenían que trabajar y solamente la minoría noble tenían el privilegio de tener un poco de educación y cultura. En cuanto a la educación, este se basaba en el aspecto religioso, como ya se ha mencionado. La Inquisición, la Iglesia, era la encargada de educar a la minoría noble. La mayoría pobre no tenía ningún aspecto educativo, todos eran completamente analfabetas. El choque cultural. El tipo de hombre. Para empezar, el hombre azteca mexica tenía que servir en los templos, tenía personalidad, carácter y tenían una visión expansionista. En cuanto a la Nueva España, los hombres tenían que ser cristianos, devotos, actuar a semejanza de Dios, vivir por, para y por su servicio. En cuanto a la sociedad, la azteca mexica se caracterizaba por ser una tribu guerrera, con carácter, fuerza y una visión sumamente expansionista. En cuanto a la Nueva España, esta era adoctrinada y jerarquizada, basándose en un sistema en el que comenzaban lo que son los reyes católicos, seguían los virreyes, posteriormente los españoles peninsulares, que son los originarios de España, los criollos, que son hijos de españoles nacidos en México, posteriormente los mestizos y algunas castas. Cabe destacar el hecho de que se dieron alrededor de 36 castas. Las castas son la combinación de todas las razas y culturas que llegaron a México. Posteriormente seguían los indígenas y al último los esclavos negros. En cuanto a la cultura, los aztecas mexicas tenían una cultura vasta, amplia. Ellos tenían la lengua y escritura a través de lo que son los pictogramas, la literatura y la poesía. Los poemas eran recitados al ritmo de la música tradicional. En cuanto a la Nueva España, la cultura era una explotación. Trataban sumamente mal a la parte débil de la sociedad. También se dio el mestizaje de las culturas. Un ejemplo de esto es el chocolate y el mole, porque el mole es una mezcla de chocolate, especias, pan, tortilla, guajolote. Algunos de estos elementos eran originarios de México, otros vinieron de Europa y Asia. En cuanto a la educación, los aztecas mexicas tomaban muy en serio lo que es la educación. Esta iniciaba alrededor de los 3 a 5 años con los niños y las niñas en el aspecto familiar. Cabe destacar el hecho de que los padres y las madres tomaban muy en serio este aspecto. Los padres, tanto para los niños como para las niñas, eran los aspectos o factores fundamentales para que el niño lograra desarrollar su identidad. En cuanto a la Nueva España, la educación era muy pobre. Si acaso se daba en lo que era la evangelización a los indios para que ellos adoptaran una cultura nueva que no era acorde a ellos, a través de ejemplos artísticos como lo podría ser pinturas, dibujos o algún tipo de obra de teatro. Como un ejemplo de esto que se lleva a cabo hasta la actualidad son las pastorelas. Muy bien, eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.